Hoy estamos dialogando con Gonzalo Vifarella, quien, por cierto, nos saluda y nos acoge desde Córdoba, Argentina. Vifarella es testigo y protagonista de importantes hitos en el campo de las músicas electroacústicas y de las vanguardias y del arte multimedia, tanto en Europa como América Latina. Nacido en el 61, habiendo estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, estudió guitarra también con la gran Irma Constanzo en Buenos Aires, y a lo largo de su trayectoria ha recibido numerosas distinciones en el ámbito nacional e internacional. Sus obras se han presentado en 30 países, ha recibido encargos, por ejemplo, del Instituto Internacional de Música Electroacústica de Bonn, de la Westdeutsche Rundfunk de Colonia, concretamente del Estudio de Arte Acústico que dirigiera Klaus Schöning, del CSC, de la Universidad de Padova, del LIBN, del Centro Recoleta de Buenos Aires, del Festival Zeppelin de Barcelona o del Centro Reina Sofía de Madrid, entre otros. Y, por supuesto, ha recibido diversos premios y menciones que sería largo de explicar. Vamos realmente, Gonzalo, a centrarnos, y ya vamos a entrar en materia, en obras tuyas de este año. O sea, nos traes algo calentito. Nos decías antes, fuera de la grabación, que esto es una cosa que tiene, por ejemplo, una de ellas, no voy a decir cuál, tiene 10 días, o sea que la cosa es recientísima. Pero en fin, para entrar en materia, la primera que nos propones tiene que ver con un modo de trabajar tuyo que ya se ha desarrollado con otros autores, por ejemplo, recuerdo con José Manuel Berenguer, entre otros, que es una improvisación online. Cuéntanos un poco de qué va esta improvisación online y cómo fue la cosa. Bueno, perfecto. La primera obra, primero agradecerte, Pepe, por este espacio. Realmente yo valoro muchísimo. Vos has leído mi currículum, pero yo deberé ser gracias a alguien que tiene un currículum tan importante difundiendo la música de nuestro tiempo. La primera de esta obra es con William Teixeira da Silva, un chelista increíble de la Universidad de Mato Grosso do Sul, en Brasil, a quien conocí este año en Chile. Coincidimos en el Festival de Música Electroacústica de la Universidad Católica de Chile, y ahí, bueno, parábamos en el mismo lugar y empezamos a conocernos y a proponernos hacer un trabajo conjunto. Luego, a su vuelta a Brasil y yo a Argentina, nos conectamos por internet y con estos programas que permiten que toquemos en tiempo real, realmente con un delay despreciable, y apoyándonos con programas como este, como el Zoom, para poder vernos, para entender la gestualidad también. Claro. Logramos hacer esta grabación y otras, ya que estamos preparando un disco en conjunto. Pero este trabajo, que por ahora ni siquiera tiene título, muestra esa posibilidad increíble de poder interactuar a distancia, en forma de telepresencia, y llegar a sentirnos como si estuviéramos muy cercanos, ¿no? Físicamente tocando, interactuando. Y eso se va a notar, creo, en el trabajo. Y esto será parte del próximo volumen, el volumen 8 de los diálogos de Viajero Inmóvil Experimental, que es el sitio que hemos creado para difundir música de nuestro tiempo. De eso hablaremos más tarde. De momento, si te parece, vamos a escuchar esta obra en la que tú insistimos en la idea de que es una improvisación online, en donde desde Argentina estás tú con la guitarra eléctrica y desde Brasil William Teixeira da Silva al violonchelo.
Pues esta era la improvisación online que realizaban el 5 de agosto de este año, según leo aquí. Gonzalo Bifarella, que es nuestro invitado hoy, a la guitarra eléctrica, y William Teixeira da Silva al violonchelo. Hablabas antes de Viajero Inmóvil Experimental, una plataforma, un canal sonoro que explora músicas experimentales y que, bueno, se amplía, por supuesto, a aspectos de arte sonoro, música improvisada, radioarte, en fin, depende, por supuesto, de los contenidos de de las distintas publicaciones que desarrolla. Pero sí vemos aquí, tú comentabas que algunas de estas cosas que nos traes hoy, por ejemplo esta primera que hemos oído, va a formar parte de uno de estos volúmenes, pero tú tienes esa referencia ya de trabajar con otros artistas. Por ejemplo, vemos aquí con Juanita Delgado, en este Ni Orfeo ni Sirena, por ejemplo, con Juan Carlos Tolosa, en estas conversaciones. Es decir, que por así decirlo, es un modo de trabajar tuyo que tiene ya una trayectoria amplia, que es una metodología que tú utilizas desde hace tiempo, ¿no es así? Sí, sí, así es, Pepe. Viajero Inmóvil Experimental, que ya tiene casi 140 ediciones, reúne toda esta gran variedad de músicas, y a mí en particular me ha interesado esto que llamamos diálogos, que por ahí ves, siempre es el mismo diseño cambiando el color. Ya llevamos 7 ediciones de diálogos, y ahí presento obras individuales con otros artistas, sonoros, compositores, instrumentistas. Yo no diferencio mucho. Ahí es el tipo de actividad. Para mí somos todos co-creadores, ¿no? Y ahí trabajamos construyendo estos diálogos. Entonces ya hay más de 50 obras hechas con otros compositores. Aclaro, lo digo acá públicamente, que también has sido invitado, así que cuando tengas ganas, por supuesto va a ser un gran honor poder hacer algo con vos. Este trabajo con William Teixeira será parte del próximo volumen, que es el volumen 8, donde la obra que mostraremos
luego también será parte de ese volumen, que es un trabajo que para mí tiene un valor muy especial por el afecto grande que tengo con Horacio Bayone, ¿no? Que será lo que mostraremos después, tal vez para cerrar esto como cierre de nuestro diálogo. Sí, por Pero supuesto. Es una obra que es a la que yo me refería, que tenía días, tú me comentabas. Es una obra exactamente, calentita todavía. esa obra no llega a tener 10 días todavía, una semana exactamente, porque a mi regreso de una estadía que en España de hace poco tiempo, fue lo primero que me puse a trabajar, ya que Horacio Bayone me envió todo su material para que yo tocara encima. Esto, a diferencia del trabajo con William Teixeira. Teixeira, no fue hecho online, sino enviado Sí. a distancia. Horacio trabaja siempre en tiempo diferido, en su forma de trabajar habitual. Bueno, hay que recordar que Horacio Bayone ha estado muy vinculado con con el GRM, hasta tal punto que ha sido director del GRM de París durante bastantes años. Él ha sido sobre todo director del posgrado en París 8, ¿no? También. Eso, Horacio es una personalidad tal vez de las más importantes que la Argentina tiene en el mundo, sin duda. Y bueno, creo que esto más bien nos guía a que nos vayamos a esta obra, ¿no? A la de Horacio, porque hemos estado hablando. Y para mí fue una gran alegría enviársela apenas la terminé. Ahí yo trabajé con el stick, que es el otro instrumento que yo trabajo, un stick de 10 cuerdas que combina las cuerdas bajas con las equivalentes a la de una guitarra, pero que se toca sobre todo en percusión. Yo toco con una técnica muy libre y la verdad lo que me emocionó mucho es que Horacio estuviera muy conmovido también por el resultado del trabajo, ¿no? Cosa que a mí me conmueve doblemente. Yo insisto, para mí es un referente muy importante y alguien muy querido, un maestro y un amigo. Así que esta obra, que será diálogo con Horacio, se llamará Fragmentos, ¿no? Y es algo que realmente es un gran gusto compartirlo. Y al igual que la primera, son obras que por primera vez se van a escuchar acá, en este espacio al cual me has invitado, ¿no? De todas maneras, hay que decir que, bueno, yo tengo que confesar que por un despiste de estos míos estaba, no sé por qué, tratando de referirme a Daniel Teruggi, y realmente es Horacio Bayona del que estamos hablando. Un autor, por cierto, muy vinculado a España, porque como muy bien sabes, en su momento, en los años 60, cuando funcionaba el laboratorio ALEA de Madrid, formó dúo con el ya desaparecido y querido Eduardo Polonio, y incluso también con Luis de Pablo, también desaparecido no hace tanto. Es decir, que en España ha tenido, bueno, tanto ha tenido que a él le han dado el premio Tomás Luis de Victoria hace unos años, que concede la SGAE, o sea que realmente es un autor que siempre ha tenido una vinculación bastante fuerte con la música española. Sí, totalmente. Él tiene además un recuerdo muy fuerte de esa etapa y después se trasladó a París, donde desarrolló su actividad siempre en París 8 y estuvo muy ligado, sí, desde ahí tanto al GRM como al IMEB, al Instituto de Música Electrónica. Sin duda, pero es que además un íntimo amigo mío, muy buen compositor, Ramón González de Arroyo, ha hecho su tesis con él. Es decir, que hasta eso puedo decir. Bueno, pero no vamos a poner esta obra, sino que vamos a poner antes otra cosa, bueno, vamos a dejar de compartir esta página dentro de un momento, pero vamos a dejar la de Teruggi perdón, la de Bayone para el final y dale con Teruggi, perdón, la de Bayone para se nos ha colado Daniel, tan querido, gran músico tan querido, por Dios. No, pero bueno, ya nos ocuparemos de Daniel en otro momento. Pero de momento es Bayone, que lo vamos a dejar un poco aparte, porque yo lo que quería es que nos hablaras de esa obra que todavía está en proceso, que se llama Memorias de un pastor, y es algo que se sale un poco de las otras obras que estás haciendo, que están ahí en Viajero y Memoria Experimental, y de las otras dos que has traído aquí. Cuéntanos un poco. Tiene mucho que ver con otra línea de trabajo mío. Claro, precisamente por eso. Antropológica, y es donde
recurro a grabaciones y sobre todo de personas, ¿no?, que hablan. Yo he hecho toda una serie de retratos sonoros que fue presentada por primera vez en México el año pasado, con retratos a 15 personalidades, donde solo trabajo con la voz de la gente, construyendo especies de motetes polirrítmicos, muy influenciado de mi época de música antigua, que fue cuando yo inicié. Entonces ahí podría referenciarme a la época de Mayó y todos aquellos grandes constructores de esas polifonías increíbles con materiales diversos. Bueno, y a mi época también de la que vos hablaste, de el Studio Akustische Kunst con Klaus Schenning. Claro, sí, el arte radiofónico, Exacto. Sí, en una Esto línea, tiene... sí, más a la Kagel, para hablar de otro argentino ilustre, sí. Claro, claro, también obviamente el gran Mauricio Kagel. Pero aquí la idea es trabajar con un material que también es muy reciente porque lo grabé en Salteras, al lado de Sevilla, gracias a un gran amigo que participa también de esta obra, que es Diego Montes. Diego Montes es un clarinetista excepcional de Córdoba que vivió casi 30 años en Colonia, ha grabado más de 80 discos tocando música de todos los compositores de segunda mitad del siglo XX destacados. Él ha estado en todas estas grabaciones. Ahora fue bien atrapado por una sevillana y vive ahí en Salteras, al lado de Sevilla, y fuimos y me sacaron a pasear y conocí a este personaje que es Juan Daniel Díaz Benítez, pastor, que ha trabajado mucho en la zona de Asturias, y es un personaje increíble. Él narra todo ese mundo del pastor y nos hace notar también que pocas generaciones atrás todos hemos tenido un pastor en la familia, ¿no? Y eso es como un tema muy importante, y justamente él juega y nos mostró los cencerros, toda la variedad de cencerros, cómo los pastores conocen si el rebaños de hasta 2.000 ovejas, ¿no? Están en perfecto orden, cosa que me llamó mucho la atención. Las ovejas de adelante, las de atrás, la de la izquierda y la derecha, siempre mantienen su lugar. Entonces él siente como un sonido 3D que avanza, y por más que lo pierdan de vista porque van dibujando, como él dice, la geografía del rebaño, sin embargo, él lo sigue de oído, y si se les alejan mucho, igual lo siguen de oído, y esos cencerros están hechos especialmente para que puedan ser escuchados a gran distancia. Entonces, concretamente te voy a interrumpir ligeramente por una cuestión, porque yo he estado escuchando esta obra y me acordaba precisamente de algo que nos comentaba a Concha y a mí un muy amigo, ya desaparecido, un musicólogo canario, Lothar Siemens, que tenía una cencerroteca. Y que señalaba esto, o sea, que los pastores realmente afinaban los rebaños porque ponían distintos cencerros según las cabezas, según el tipo de animal que era, de tal manera que ellos sabían a distancia, pues claro, porque está un valle y el otro valle, no sé qué, y viene otro rebaño, no sé qué, y ellos por eso, por el timbre, por el color, eran capaces de saber dónde estaba su rebaño, lo cual me parecía realmente extraordinario. Exactamente, esto cuenta. Lo que pasa es que yo te envié realmente para hacer una muestra de lo que estaba haciendo en ese momento, que ahora te digo el porqué de eso. Te envié esos primeros 4 minutos. En estos días la obra creció, ya tiene 7. Entonces sigue avanzando y tendrá unos minutos más todavía, sin duda. Pero esto viene de algo que es con nuestra relación personal, Pepe. Nos conocimos personalmente, primero en Córdoba, rápidamente, pero nos vimos en 2005 en Reina Sofía. Yo estaba haciendo una obra ahí que se llamó Miro a Miró, y lo notable es que era lo que yo estaba produciendo en ese momento. Vos me propusiste estrenarlo en Radio Nacional en tu programa Ars Sonora. Sí, señor. Y entonces yo dije, ahora vamos a seguir con esa tradición. Lo que voy a mostrar es lo que estoy haciendo ahora también. Te mandé cosa que te agradezco mucho. y yo a vos. Y
Entonces, esta obra es eso, es justamente el proceso en que estoy poniendo las manos, los oídos, la cabeza, todo el cuerpo. Y para describirla bien, digo esto que se llama, ya tiene el nombre de Memorias de un pastor, mezcla la voz y los cencerros que toca Juan Daniel Díaz Benítez de Salteras, el clarinete, que es un clarinete lituano, que no por casualidad lo elegimos, que toca Diego Montes, porque era un clarinete originario de los pastores también. Wow, claro. Entonces mezclamos ese clarinete que tiene un timbre muy particular, bueno, yo tocando el stick, y además hay una calimba que grabé también ahora de paso en casa de mi amigo José Manuel Berenguer, en San Pere de Ribes, cerca de Barcelona. Y tenía una gran calimba africana y dije, esto se puede mezclar perfectamente con los cencerros. Con los cencerros. Sí, claro. Y también es un instrumento usado por pastores en África. Así que hice toda esta mezcla y ahí empieza a salir esta obra que evidentemente está muy en la línea radiofónica. Tenemos el paso de rebaño, es como una hilandera, ¿no? Dice que el rebaño tiene que llevar el paso de una hilandera. Es un paso tranquilo, relajado, ¿eh? Y el cencerro es un lenguaje que nos ayuda a conocer el estado del rebaño. Son cencerros asturianos, que además majuelo, que es o el badajo, como se dice aquí en Andalucía, son hechos de asta de toro, de cuerno de toro. Este es el paso normal de una vaca en el traslado, una transhumancia. Cencerro aquí en la campiña sevillana fue el conocer el mundo de los cencerros, que es importancia que se debe de buscar un sonido que aleje en el espacio. En el caso de las ovejas, bueno, en el caso también de ganado, de bueyes y demás, se suele poner siempre delante del rebaño los mansos. Los mansos suelen ser machos capados, castrados y amansados por el pastor. Son los que abren camino a la piara, los que van a la cabeza del rebaño normalmente. Y se le pone cencerro muy grave. Se pone... Cuando hay varios cencerros de este tipo, de este tamaño, esto aleja.
Bueno, hemos estado escuchando estos 3 minutos, casi 4, de esta obra ya que están haciendo y está para cuando esto se publique probablemente ya ha nacido del todo, estas memorias de un pastor, de Gonzalo Vifarella. Pero Gonzalo, ya para concluir, nos vamos a quedar escuchando estos fragmentos que nos has propuesto del diálogo con Horacio. Bueno, Horacio está con la electroacústica y tú con el stick y la electroacústica. ¿Algo que añadir a lo ya dicho de esta obra y de este proceso de trabajo? Sí, algo que para mí fue muy fuerte y fue el corazón de esto, es que yo siempre sigo pensando como un electroacústico, sigo pensando en la materialidad del sonido. Uh-huh. Y ponerse a dialogar con la calidad del sonido de Horacio Bayone fue realmente el gran desafío. Horacio construye cada sonido con la superposición de un montón de archivos del mismo sonido, desplazados en el espacio panorámico, con pequeños desfasajes de microsegundos, y logra esa densidad de cada uno de esos sonidos, lo cual me obligó a generar un programa, usé el Max MSP, para que los dos canales del stick, el grave y el agudo, también provocara esa situación de generar un desfasaje entre ellos mismos con varias repeticiones del mismo y lograr un sonido que pueda tener un cuerpo que dialogue con lo de Horacio. Y esto es lo que te decía que a mí me impresionó, porque Horacio me dijo, cada vez que la escucho, y lo he escuchado varias veces, encuentro algo nuevo en ese modo de dialogar. Y yo totalmente agradecido de que este gran amigo y maestro se haya sumado a estos diálogos. Muy bien. Pues muchas gracias, Gonzalo, también por sumarte a este diálogo nuestro, que seguirá en otro momento con más argumentos, y ya nos quedamos con este diálogo con Horacio en un fragmento, obviamente.
Thank you.